Ok, listo, muchas gracias. Gracias, Flower. Muchas gracias a todos por estar acá. Espero que todos estén viendo mi pantalla, mi presentación. Sí, señor. Eh, entonces, hoy quiero hablarles de algo bastante diferente a lo que hablé la vez pasada. Quisiera contarles un poco sobre el trabajo de Manuel Flores. Él fue estudiante mío de doctorado en MIT y ahorita está haciendo su postdoc en Caltech. Y con él trabajamos pues en sismicidad en zonas de subducción. Lo que quiero es mostrarles cómo esa sismicidad está íntimamente relacionada con los procesos geológicos que observamos en las placas tectónicas, en los fondos oceánicos y efectivamente en las zonas de subducción. Entonces, ese va a ser el enfoque que quiero darle a esta presentación. Eh, para hoy, entonces, esta sería como la agenda que quiero cubrir. Primero, que veamos qué queremos decir con zonas de subducción. Este es un trabajo a nivel global, entonces es importante que veamos por qué es importante hacer esto a nivel global y no solamente en una región particular. Y después iremos ya tocando los temas en detalle, porque la geología es importante en todo lo que vamos a ver en sismicidad, es decir, la sismología, que es en lo que yo principalmente trabajo, no es algo independiente de los procesos geológicos y está íntimamente ligado a esos procesos geológicos, entonces vamos a revisarlos detalladamente y después ya empezamos a mirar cómo se distribuye la sismicidad en las zonas de subducción, cómo hemos obtenido un nuevo catálogo que les mostraré que es, digamos, uno de los avances más importantes en este trabajo. Y finalmente, qué es lo que podemos usar o cómo podemos usar estos nuevos catálogos para estudiar la geología de las zonas de subducción. Al final les mostraré un resumen de lo que creo que espero que ustedes recuerden de esta presentación y sobre todo enfocado hacia los estudiantes para que de pronto abran un poco la mente hacia dónde se puede o se debería uno enfocar si quiere continuar con las ciencias. Entonces, ¿qué es una zona de subducción? ¿Qué esperamos ver en una zona de subducción? Esta es una imagen clásica de un libro de geociencias introductorio, donde tenemos la imagen típica de nuestra imagen clásica de la tectónica de placas. Tenemos dorsales oceánicas, ¿cierto? Ahí en el medio del océano. Ahí se está generando una nueva litosfera oceánica, está moviéndose hacia el lado y lado de esa dorsal. Esa sería una placa oceánica y esa placa oceánica eventualmente colisiona con una placa continental en el lado derecho y otra placa oceánica en el lado izquierdo. Una de esas dos placas, generalmente la más vieja y oceánica y más vieja, subduce por debajo de la otra y genera vulcanismo, genera deformación en la litosfera continental eh, y genera pues, las cadenas montañosas que conocemos, sismicidad, vulcanismo, grandes terremotos como en Chile o Alaska, etc. Entonces, esta imagen es la imagen clásica que tenemos de tectónica de placas y lo que quiero es ir cada vez más al detalle de qué significa esto cuando estamos estudiando la tectónica de placas en la vida real. Es decir, esta imagen, aunque es muy útil para entenderla, no tiene toda la información que realmente debería tener. En cuanto a sismicidad, en una zona de subducción típica, como la que acabo de mostrar, uno esperaría tener, si miramos la figura de la izquierda arriba, tendrán una litosfera oceánica y una litosfera continental. La litosfera oceánica subduce por debajo de la continental y se presentan terremotos a lo largo de esa placa que está subduciendo. Esta es, digamos, una caricatura de lo que uno esperaría ver. En el lado derecho tenemos una imagen de la localización de terremotos en las Islas Kuril, mostrando una secuencia de terremotos o la ubicación de los terremotos hasta unos 660 kilómetros de profundidad. Y ustedes pueden ver que efectivamente los terremotos se ubican en un plano, si quieren llamarlo así, en un plano que pasa por debajo de la placa oceánica que estaría aquí, en donde está el apuntador.
Miren que no hay terremotos en esta zona de acá, tampoco hay terremotos por debajo de la placa oceánica. Solamente hay terremotos a lo largo de esa zona que nosotros la conocemos como la zona de Tibia. Entonces, esto es lo que uno esperaría ver en esa zona de subducción. Y si uno mira a nivel global, es efectivamente lo que observamos. Este mapa muestra la ubicación y la profundidad de los terremotos a nivel global en seguramente 50 años de datos, desde 1960 hasta el 2000 o algo por el estilo, 2010. Y los colores representan la profundidad. Entonces, por ejemplo, ustedes ven terremotos superficiales de 0 hasta 70 kilómetros a lo largo de todas las límites de placa, las dorsales y las límites de placa de transformación en los fondos oceánicos. Se ven claramente ahí los límites de las placas. La falla San Andrés aquí en California, en Alaska, en todas las zonas del cinturón de fuego del Pacífico también se ven terremotos superficiales, pero en esas zonas de subducción, por ejemplo aquí en Sudamérica, vemos que hay terremotos superficiales y a medida que nos movemos hacia la derecha en Sudamérica, vemos terremotos verdes que serían de profundidad intermedia, hasta 300 kilómetros, y vemos algunos azules. Es decir, que todos los terremotos están tendiendo hacia la derecha y se están profundizando en la Tierra hacia la derecha. Obviamente aquí en el otro lado, en Tonga, vemos que la dirección de subducción es hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo en el mapa, pero también vemos esa tendencia a profundizarse a lo largo de esa zona de subducción. Entonces, la misma imagen que tenemos acá, de las Islas Kuril, también la tenemos a nivel global en todas las zonas de subducción. Centroamérica, la subducción aquí del Caribe, todo el cinturón de fuego del Pacífico, Indonesia. Todas esas zonas de subducción tienen esa característica que ahí se alcanza a ver con claridad. Entonces, ¿cuál es la pregunta o una de las preguntas que a mí me interesa responder? Si miramos esos terremotos que están profundizándose, no es muy claro todavía, y más adelante lo tocaremos en detalle, qué mecanismo permite que haya terremotos a esas profundidades tan grandes. Ustedes veían en el Kuril, hay terremotos a 100 kilómetros de profundidad, a 200 kilómetros de profundidad y llegan hasta los 700 kilómetros de profundidad. Entonces, ¿qué controla esa actividad sísmica en las zonas de subducción? Y ahí es donde empezamos a ver un poco más sobre la geología. Entonces, volvamos a esta figura de nuestra imagen clásica de la tectónica de placas. En el lado, ahí tengo dos cuadrados mostrando dos zonas de subducción, ¿cierto? Una al lado izquierdo y una al lado derecho. Y la gran pregunta es, bueno, ¿hay diferencias en esas zonas de subducción? Excepto porque están subduciendo por debajo de una placa continental oceánica. ¿Hay alguna otra diferencia? ¿Esperaría uno encontrar diferencias en esa zona de subducción? Desde el punto de vista de la figura, no pareciera que hubiese mucha diferencia. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias? Ahí es donde entra la geología. Si empezamos desde el inicio, desde la formación de esa litosfera oceánica, en la dorsal oceánica, en ese cuadradito rojo que estoy mostrando ahí, y hacemos un zoom, lo que encontramos son las ofiolitas. Aquí una sucesión no le llamamos capas, pero de rocas con sedimentos de fondo oceánico en la parte superior, basaltos almohadillados, después vienen unos diques diabásicos, va pasando a Gauro, se va volviendo cada vez más máfica las rocas y finalmente a cierta profundidad que puede ser de 8 o 10 kilómetros máximo, empezamos en la base de esa litosfera tenemos una periodita. La periodita es una roca que tiene principalmente olivino, algo de piroxenos y ya. Entonces, esa periodita es la composición del manto en esa placa oceánica. Todo esto hace parte de la placa oceánica. La corteza sería la parte que empieza desde el Gauro para arriba aproximadamente. Entonces, la parte de arriba de la corteza y todo este conjunto de la litosfera, de esa nueva placa que se acabó de generar en esa dorsal oceánica. Si hacemos un zoom un poquito más lejos, vemos entonces la zona amarilla representa la corteza de esta zona, es decir, del Gauro para arriba. Y abajo de esa está la parte del morado, que es la periodita, es el manto litosférico, la parte inferior de la litosfera. Entonces está la corteza y abajito está el manto litosférico. Y debajo de esa
de esa litosfera, que es el conjunto entre el amarillo y el azul, está la astenosfera, que también hace parte del manto, pero es un material que tiene la capacidad de fluir, como la miel. Se comporta, tiene un comportamiento dúctil y puede fluir cuando se le aplican esfuerzos. Entonces, nuevamente a la pregunta inicial de cuál es la diferencia entre esos dos lados de la placa, pues todavía no hay ninguna diferencia clara. Entonces, los dos lados de la placa, al lado y lado de la dorsal, siguen siendo iguales en esas figuras. Adicional a lo que les he mostrado, en las zonas de dorsales oceánicas tenemos un flujo hidrotermal bastante importante. Entonces, cuando esos dorsales presentan fallas generalmente normales, por ahí puede penetrar el agua del fondo oceánico y hidratar esa placa tectónica nueva que se estaba generando. Cuando el olivino, que está dentro de esa periodita, entra en contacto con el agua, dependiendo de las condiciones, se forma algo que se conoce como serpentina. Esta ecuacióncita aquí muestra cuál es la relación, la hidratación del olivino, cómo se da para formar serpentina. Entonces, serpentina es básicamente olivino hidratado. Nuevamente, este proceso ocurre tanto al lado derecho como al lado izquierdo de esa dorsal oceánica. Entonces, todavía no ha mostrado diferencias entre uno y otro lado de esa dorsal oceánica que me genere diferencias en el comportamiento o en la geología. Si miramos entonces esa roca que se acabó de generar en esa dorsal oceánica y dejamos que pasen unos cuantos millones de años, esa placa oceánica se va a mover hacia la derecha y eventualmente va a llegar a la zona de subducción. Entonces, ¿qué esperamos ver en esta zona de aquí? Y qué pena que la figura esté ahí abajo, pero ya saldrá. Lo que vamos a mirar entonces es qué pasa con esa placa tectónica que estaba conformada por basaltos armadillados, gabros y periodita, y de hecho está hidratada. ¿Qué pasa cuando llega finalmente a esa zona de subducción? Miremos primero la figura de la derecha. Cuando esa placa llega a la zona de subducción, tiene algunas fallas preexistentes de las fallas normales de la dorsal, y aquí cuando se dobla también se pueden generar algunas fallas donde puede continuar penetrando agua. Entonces, ese olivino se sigue hidratando. Pero cuando la subducción empieza a penetrar, la placa empieza a penetrar el manto, miren estas curvas de temperatura aquí, estas curvas de nivel de temperatura, esta placa que está fría, estaba a 4 grados centígrados aquí en el fondo oceánico, de repente entra en contacto con material que está a 1500 grados centígrados, que es el manto. Cuando entra en ese contacto, entonces aumenta la temperatura, además de aumentar la presión, y eso genera metamorfismo. En la figura a la izquierda lo que se muestra es una roca que originalmente está hecha de serpentina, una serpentinita, pues olivino, piroxeno deshidratado, a 150 grados centígrados, y cuando empieza a penetrar dentro de la placa tectónica, dentro del manto, cuando empieza a subducir, va aumentando su temperatura y a la vez va aumentando la presión, que es el eje Y de esa figura a la izquierda. Al aumentar la temperatura, eventualmente llega un punto en que esa serpentina ya no es estable y sufre un proceso metamórfico de deshidratación. Vuelve a su estado deshidratado de olivino y no de serpentina. Entonces, ese proceso de deshidratación genera agua libre, y esa agua libre va a generar algunos procesos que discutiremos más adelante. Uno de ellos, este es un artículo reciente que salió hoy en Nature Geoscience, donde dice la importancia del agua que sale de las placas que están subduciendo en la formación de corteza continental. Es un artículo, pues lo vi esta mañana, pero me parece interesante porque aquí ustedes ven esa placa que está subduciendo, los colores verdes claritos acá son serpentina. Cuando llega a cierta temperatura o a cierta profundidad, aquí en esta zona ven que hay una transición de colores, ahí es cuando esa serpentina ya no es estable y lo que sucede es que se deshidrata. Al deshidratarse, ese agua que queda libre entra en contacto con el manto que está aquí, que está a 1200 grados centígrados. El agua, cuando entra en contacto con esa roca, inmediatamente, de manera muy rápida, por lo menos, permite la fusión parcial de ese manto y el ascenso del material que está ahí. Y ahí por eso pues, se genera este vulcanismo en superficie eventualmente.
No es que ocurra de manera inmediata, se demora un par de miles de años seguramente, pero va a llegar a formar este vulcanismo que vemos aquí dibujado, un poco exagerado, pero es una caricatura nomás. Entonces el agua viene a ser bien importante. Ese proceso de deshidratación es el que nos genera eventualmente el vulcanismo que vemos en la superficie de la placa que no está solución. Pero volviendo a mi pregunta original, entonces el lado izquierdo vimos que ya es serpentina, se empieza a deshidratar, presenta fusión parcial, genera vulcanismo, pero el lado izquierdo va a suceder exactamente lo mismo. Tenemos la misma composición, las mismas condiciones, es que los hace diferentes. Si vemos aún más en detalle esto, ahí está nuestra dorsal oceánica en la mitad y las dos placas tectónicas que se están formando. Ahí estoy pintando en gris muy delgadito la corteza y debajo de esa corteza está el manto litosférico, ¿cierto? Dos cosas interesantes de esta figura. Miren que aquí es bien delgadita la placa. Cuando uno se aleja, se va volviendo más y más gordita. El espesor de la placa se vuelve más y más grande. ¿Por qué? Porque la placa se está enfriando. Está en contacto con agua aquí a 4 grados centígrados y se empieza a enfriar. Se vuelve más gruesa y más densa. Más fría también. Este modelito que les acabo de decir en palabras es un modelo que se conoce bastante bien y con esa teoría podemos calcular la temperatura de la placa tectónica en cualquier punto de esta placa tectónica oceánica dependiendo de qué tan cerca o lejos esté de la dorsal oceánica, o más bien, de cuál es la edad de la placa tectónica. Entonces, una placa tectónica de 80 millones de años a unos 50 kilómetros de profundidad tiene 430 grados centígrados y a 120 kilómetros de profundidad tendría 1200 grados centígrados. Este es un modelo que se conoce como el Hall Space Model y este es un modelo un poco más preciso que se llama el Thermal Plate Model. Miren que aquí la única diferencia es que hasta en cierto punto, a cierta edad, ya no se vuelve más y más gordito la placa, no se vuelve más gruesa, sino que se queda plana. Esa es como la única diferencia entre estos dos modelos. Entonces la idea es que a medida que la placa se vuelve más vieja, se va separando de la dorsal oceánica, se va volviendo más fría, se va volviendo más gruesa. Y eso lo podemos modelar con este tipo de modelos de enfriamiento de placas. Entonces, ya tenemos ahora una idea de qué es lo que le pasa geológicamente y pues, en términos de temperatura a las placas tectónicas y eventualmente cuando llega la subducción, qué debe pasar en términos de procesos metamórficos y geoquímicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el lado izquierdo otra vez y el lado derecho de esta figura? Bueno, pues si miramos este mapa de la figura de abajo a la izquierda muestra la edad de las rocas del fondo oceánico. Y la que vemos ahí es que en rojo están las rocas más jóvenes, claro, están cerca de la dorsal en cualquiera de estas placas. Y a medida que yo me alejo de las dorsales oceánicas, se van volviendo más viejas. Entonces ustedes si siguen aquí mi mouse, aquí están jóvenes, rocas más jóvenes, más viejas, y por acá en Japón tienen casi 200 millones de años. Eso miren que la edad de la Tierra es 4.500 millones de años, y estas rocas apenas tienen 200 millones de años. Entonces se muestra el reciclaje de la tectónica de placas en los fondos oceánicos. Pero bueno, el caso es que la gran diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho de esa figura clásica de la tectónica de placas es que aquí en Sudamérica, por ejemplo, las rocas que están subduciendo debajo de Chile, Perú, Ecuador y Colombia tienen 20, 30 millones de años, mientras que esa misma placa, o bueno, esa es la placa que está al lado, la placa Pacífico, que subduce por debajo de Tonga, tiene fácilmente 150 millones de años. Entonces miren, la gran diferencia entre esos dos es la edad. Y si miramos la figura anterior, si miramos la edad, 30 millones de años, miren las curvas de temperatura contra 150 millones de años. La temperatura de las placas tectónicas van a ser bien distintas. De resto, todo hasta ahora es igual. Entonces, ¿por qué nos importa eso? Porque cuando ya sabemos qué temperatura tiene la placa tectónica que va a subducir eventualmente, podemos hacer un modelo de estos, donde aquí, utilizando modelos similares al que les mostré anteriormente, mucho más complejos obviamente,
Aquí están pintando en color la temperatura de las placas tectónicas, tanto la placa que se produce como la placa que no se produce. Entonces ustedes ven, claro, las temperaturas más frías están en la superficie y se van calentando hacia abajo, pero aquí se alcanza a ver en cascada cómo esa placa se mete y mete un poquito de frío dentro de ese manto. Se mete una placa que es más fría, más densa, se alcanza a meter dentro de este manto inferior, en la parte superior del manto, pero dentro de ese manto se mete y enfría esa zona, esa región, de cierta manera. Como habíamos visto anteriormente, dependiendo de las condiciones de presión y temperatura, en el lado derecho se muestran las reacciones metamórficas que pueden sufrir esas rocas que se formaron originalmente en la dorsal oceánica. Entonces, la serpentinita, que se había formado hace millones de años, empieza a deshidratarse dependiendo de las condiciones de temperatura. Esta placa está bastante más caliente, está en colores blancos, o sea, digamos 750 grados centígrados a una profundidad de 100 kilómetros. Entonces, muy rápidamente ahí podemos decir, listo, aquí ya empieza la deshidratación de la serpentina. Cogemos estos modelos de acá, el que vimos al principio, miramos a 100 kilómetros de profundidad, que no sé, deben ser unos 2.5 o 3 gigapascales, y miramos temperaturas de 700 a 800 grados centígrados, y miren que aquí ya a 100 kilómetros de profundidad, esa placa tectónica en Cascadia, que es por Seattle, en Estados Unidos, esa placa tectónica debería estarse deshidratando a esa profundidad de 100 kilómetros. Ahora, cuando comparamos diferentes zonas de distribución, ahí es donde empieza a verse lo más interesante de esta problemática. Aquí hay modelos de temperatura de 3 zonas de distribución. Cascadia, que es una distribución muy joven. Nicaragua, que es una distribución de 30, 40 millones de años. Y Tohoku, que es una distribución que puede estar en los 250 a 200 millones de años. Pues miren las diferencias tan importantes en temperatura que hay. Tohoku sigue siendo frío, sigue estando de colores azules intensos hasta profundidades de 200 kilómetros, mientras que ya la placa aquí en Cascadia está mucho más caliente, ya está casi a los 800, 900 grados centígrados. Entonces, si cogemos esa figura que me muestra la deshidratación, vemos que en Cascadia es una placa mucho más caliente. La deshidratación ya ha ocurrido a bajas profundidades, mientras que si seguimos la curva de Tohoku, esta curva azul o esta línea azul, como la placa todavía está muy fría, pues no ha sufrido los procesos de deshidratación que sí sufrió Cascadia a la misma profundidad. Entonces, esas diferencias que ustedes ven aquí de temperatura, de espesor, miren el espesor de las placas también se alcanza a ver ahí, y de los componentes geológicos o las rocas que las conforman, me van a hacer que los procesos geológicos que yo observe, como por ejemplo los procesos metamórficos, pues sean distintos en dos zonas de solución, cuya única diferencia realmente es la edad. Entonces, desde el punto de vista geológico, ¿qué nos importa? Las características físicas, como temperatura, geología, etcétera, y químicas, composición, procesos metamórficos que pueda tener, dependen en buena parte, no totalmente, pero en buena parte dependen de la edad de la placa. Y entonces, esos son los procesos geológicos que nos interesan a nosotros mirar si los podemos ver perfecto, o en el caso contrario, si podemos ver los efectos o el resultado de esos procesos geológicos en, por ejemplo, sismicidad, que es en lo que yo trabajo, poder hacer inferencias acerca de los procesos geológicos que están ocurriendo en profundidad, sin necesidad de que los podamos ver inmediatamente. Entonces, ahora sí vamos al tema principal, que son los terremotos. Resulta que estos terremotos, los que veían en el mapa al comienzo de la charla, que decía que eran de profundidad intermedia, los que están de color verde en la figura de la derecha arriba, ocurren a profundidades de más de 70 kilómetros, más de 50 hasta 300 kilómetros de profundidad. Esos terremotos representan aproximadamente el 25% del catálogo global. Sin embargo, no tenemos muy claro cómo ocurren, cuál es el mecanismo que permite que estos terremotos ocurran. Si vemos la figura abajo,
Esta es una caricatura de cómo pensamos nosotros, sismólogos, de manera sencilla, un terremoto. Ustedes tienen un ladrillo, ese ladrillo lo estamos jalando con una fuerza o con un esfuerzo quitado, lo empezamos a jalar y dependiendo de las características del resorte, este se va a estirar más o menos, dependiendo de cuál es su constante K. Eventualmente el resorte se estira, pero si nosotros continuamos jalando, eventualmente el ladrillo se va a mover. ¿Cierto? ¿Cuándo se va a mover? Dependiendo de la fricción acá abajo del ladrillo, entre la mesa y el ladrillo, y dependiendo del peso de este camión, que es el esfuerzo normal que está aplicando el camión sobre el ladrillo. Bueno, eso, así funcionan más o menos los terremotos y los podemos explicar bastante bien con un modelo sencillo como estos. ¿Qué pasa cuando hablamos de terremotos profundos? Pues que hay muchísimos camiones encima y además la temperatura es mucho más alta. Entonces el concepto de fricción aquí va a ser un poco distinto. No es fácil generar fracturas entre estos dos lados porque la temperatura es muy alta, porque las presiones son muy altas. Entonces, en principio, no deberían ocurrir fracturas y en principio la presión es tan alta, no debería haber terremotos a profundidades mayores a los 50 kilómetros. Pero pues claro, existen, los vemos, son una cuarta parte del catálogo global. Entonces, tenemos que buscar un mecanismo que nos explique por qué ocurre. Y hay varios mecanismos que se han propuesto. Algunos de estos están acá. La idea básica de estos tres la voy a explicar muy brevemente. No quiero que nos enfoquemos tanto en eso. Pero uno de ellos está asociado al proceso que les comenté anteriormente. Cuando las placas tectónicas están sufriendo deshidratación, dependiendo de todas las características que les conté al comienzo. Y cuando ese proceso de deshidratación, por ejemplo, de la serpentinita o de la clorita ocurre, el agua queda libre y el agua empuja, es decir, reduce los esfuerzos normales o reduce la cantidad de camiones que había encima de ese ladrillo. Entonces, de cierta manera, lubrican, reducen el esfuerzo normal y el ladrillo se va a poder mover con más facilidad. Entonces, ese es uno de los mecanismos preferidos para explicar este tipo de terremotos. ¿Y por qué es preferido? Porque muchos de los terremotos que vemos en las zonas de subducción llegan máximo, digamos, a donde uno esperaría que la deshidratación dejara de ocurrir. Hay otros mecanismos un poco más complejos. Uno de ellos se llama el Thermal Shear Runaway. No tengo una buena idea de cómo traducirlo en español, pero básicamente es una retroalimentación entre el comportamiento de las rocas cuando se empiezan a deformar, la geología, y la fricción que se genera entre dos lados de una falla. Entonces la idea básica es, estamos todavía aquí en la figurita, al principio de un deslizamiento hay una deformación dúctil, no hay un fallamiento, es una deformación dúctil, pero la fricción interna entre las partículas hace que la temperatura aumente. En ese punto donde la temperatura aumenta, las rocas se vuelven más, reducen su viscosidad, entonces se pueden mover más rápido, con mayor facilidad porque están a más alta temperatura. Entonces ahí se concentra más la deformación. Al concentrar la deformación aumenta la temperatura más por fricción. Y así sucesivamente en una retroalimentación positiva, perdón aquí el error, hasta que eventualmente hay tanto calor que la roca incluso se puede fundir, forma pseudotequilitas y hay un deslizamiento, un terremoto profundo. Entonces este es un mecanismo que mucha gente ha utilizado para explicar terremotos profundos. Sin embargo, recientemente en trabajos de campo de Scambelluri, y otros de los grupos italianos y un modelo diseñado en laboratorio por un estudiante de École Normale Supérieure en París, encontraron que hay un posible tercer mecanismo, que es una especie de combinación de los otros dos. Estas fotos que estoy mostrando ahí son de Scambelluri, y lo que muestran son esta zona donde hay una falla entre dos bloques, ¿cierto? Y en esa falla se encuentra pseudotequilita. Lo curioso aquí es que
si el mecanismo 1, que había deshidratación, debería existir agua o evidencias de ese agua en esta zona. Sin embargo, las rocas son completamente secas, son gauros y periotitas poco hidratadas o nada hidratadas. El mecanismo 2, que es este que les mostraba aquí, debería existir una zona de cizalla antes de que la roca se fundiera. Bueno, en estas fotos no se ve esa zona de cizalla. Es decir, estas observaciones sugieren que ninguno de los dos mecanismos debería funcionar, por lo menos para este ejemplo en particular. Entonces, un grupo en Francia empezó a hacer experimentos con periodita, con olivino y antigorita, mezclas de olivino seco y antigorita hidratada, y empezaron a hacer experimentos con bloques en un equipo de compresión y se ponen a escuchar con emisiones acústicas de ese equipo al deformar esta roca. Entonces, al deformarla, una roca sintética obviamente, al deformarla entonces empezaron a escuchar. Lo que se dieron cuenta es que si ponían demasiada antigorita, podía haber deshidratación, pero no había sismicidad. Si ponían un poquito de antigorita, 5 o 10%, y el resto era olivino, la antigorita se deshidrataba, cambiaba de volumen y se presentaba un terremoto lejos del proceso donde había la deshidratación. Entonces, hay una transferencia de esfuerzos, por eso el nombre que tiene aquí. El mecanismo es una transferencia de esfuerzos por deshidratación. Entonces, la deshidratación no genera el terremoto directamente, sino que genera esfuerzos que eventualmente generan un terremoto en esa zona. Entonces, ¿cuál de estos mecanismos es el que es responsable por la sismicidad profunda? Es como el tipo de preguntas que estoy tratando de contestar. Entonces, volvamos a nuestra imagen clásica de la tectónica de placas para mostrarles una complicación más. Esta es la sismicidad en la zona de Kuril, ¿cierto? Vemos aquí esa placa tectónica que está subduciendo por toda la sismicidad que sigue esa tendencia hacia abajo. Pero si miramos en detalle, esto es en Honshu, en Japón. Está la placa pacífica subduciendo y ustedes ven la misma zona de Bharat y Benioff, ¿cierto? Pero miren lo curioso aquí en la sismicidad. Ya cuando no miren en detalle, ve que hay sismos en la parte superior de la placa. Hay una zona donde hay muy pocos o no hay sismos y una parte de abajo que tiene otra vez sismos. Eso es una cosa muy curiosa. Hay una zona con sismos, un hueco y otra zona con sismos. Eso se conoce como zonas de sismicidad doble o double seismic zones. Y es algo que se ha observado a nivel global. Hace ya varios años, en el 2007, Rudzinski y otros empezaron a hacer el análisis global de las zonas de subducción y se dieron cuenta, por ejemplo, este es un ejemplo de Japón con su doble zona de sismicidad muy clara, y la misma zona pero utilizando diferentes catálogos. Este es el catálogo local de Japón que tiene hoy en día 1000 estaciones sobre Japón, el catálogo global de ENHAL y el catálogo del PDF. Entonces en estos catálogos no se ve tan clara esa doble zona de sismicidad, la DBZ, zona de sismicidad doble, perdón, no son tan claras, pero si uno hace la comparación relativa entre todas las zonas de subducción, se nota que en todas las zonas de subducción que ellos estudiaron, que fueron como 20 segmentos, encontraron que las zonas de subducción efectivamente siempre existían, y segundo, que había cambios en espesor en esas zonas de subducción. Las placas más viejas tenían una doble zona de subducción más gruesa, es decir, la separación entre las dos capas era mayor, y las placas más jóvenes parecen tener una zona doble sismicidad más pequeña. Entonces, así ya es donde vamos nosotros. Vamos a intentar hacer un trabajo más exhaustivo con nuevos datos de la sismicidad en zonas dobles de sismicidad, en zonas de subducción. Entonces, ahí es donde viene nuestro nuevo catálogo de terremotos a nivel global. ¿Cómo lo hacemos? Resulta que localizar un terremoto pues no es tan sencillo como parece. Lo que uno utiliza normalmente es una onda sísmica que viaja entre el terremoto y una estación, sabiendo cuánto tiempo se demoró esa onda P en viajar entre un punto y otro, pues triangulamos básicamente la ubicación a partir de los datos de muchas estaciones. Sin embargo,
uno de los errores más grandes que hay en las localizaciones es la profundidad. La profundidad es algo que es muy difícil de ver. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer para mejorar esa profundidad es utilizar otra fase. Esta fase es una onda sísmica P que sube, pega en la superficie de la Tierra, se refleja y viaja hasta la estación. Entonces, miren que esta onda P que viaja de aquí a allá, pues se va a demorar menos y esta se va a demorar más. ¿Qué tanto más? Depende de la profundidad del terremoto. Si el terremoto es más superficial, pues se va a demorar menos en subir y volver a bajar que si es más profundo. Entonces, miren aquí, esto es la diferencia en tiempos de llegada entre la onda P y cuánto tiempo se demora en llegar a la otra onda, la pequeña PP se llama, para un terremoto de 140 kilómetros de profundidad debe ser más o menos 31 segundos y para un terremoto de 150 kilómetros de profundidad debe ser aproximadamente 33 segundos. Entonces, esa diferencia de 2 segundos, si uno la puede medir bien, pues puede medir la diferencia en profundidades entre estos dos terremotos. Y aquí les muestro un ejemplo de eso. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos como de una manera muy similar a como lo hacen un slant stack en sísmica de reflexión. Cogemos los diferentes registros en una red sismológica, hacemos esto que nosotros llamamos un slant stack o un vespagrama, y aquí podemos ver la llegada de la onda P, la llegada de la onda PP, y otra onda incluso que se llama pequeña SP. Mirando eso, entonces vemos en varias estaciones sismológicas, o en varias redes sismológicas, podemos ver la diferencia de tiempos entre esas dos llegadas. Aquí está un evento, magnitud 5.6, y otro evento, magnitud 5.5, y a pesar de que la distancia entre ellos es apenas de 6 kilómetros, podemos ver todos los datos, una barra relativamente pequeña, pero es clarísimo que el evento negro es más profundo que el evento rojo. Con eso podemos hacer una localización muy precisa de la profundidad de los terremotos. Y aquí simplemente les muestro un ejemplo de una secuencia de terremotos en Alaska utilizando una red sismológica en Japón. Lo que ven aquí son varios terremotos de diferente magnitud en Alaska. Entonces, después del terremoto de magnitud 7.9 que ocurrió ya en las islas a costa afuera de Alaska. Y lo que ustedes pueden ver ahí es 3 terremotos aquí con un tiempo de llegada de 24 25 segundos y otro grupito aquí de 27 29 segundos. Miren que en la mitad casi no hay terremotos. Entonces esto sugiere que efectivamente el terremoto de Alaska ocurrió en una falla vertical que tiene aproximadamente pues, por lo menos 3 segundos 5 segundos de espesor en este caso, que equivale más o menos a unos 50, 60 kilómetros de profundidad. Entonces el terremoto tiene unos 50, 60 kilómetros de longitud y es vertical la falla que generó ese terremoto. Entonces, aplicando este concepto, vamos a mirar todos los terremotos en zonas de distribución. Estos son más de 1500 terremotos los que trabajamos con Manuel. Y estas son las zonas de distribución que estudiamos, varias aquí en Sudamérica, Centroamérica, Alaska, Japón, Marianas, Tonga y Indonesia. Entonces, simplemente una comparación del catálogo original, inicial, con el que empezamos. Son los puntos negros en cada una de las zonas de distribución. Y en la derecha, en color rojo, tenemos nuestro nuevo catálogo. Entonces, miren la claridad, o por lo menos creo yo, se ve muy bien esas dos zonas de sismicidad, las zonas dobles de sismicidad, en cada una de estas secciones que les estamos indicando. La resolución entre una y otra, entre un catálogo y el otro, pues es bastante superior en el nuevo catálogo por la introducción de nuevas técnicas que ya les mostré. Entonces, en todas las zonas que estudiamos, vimos dobles zonas de sismicidad doble. Y aquí hay un mapita mostrando algunos ejemplos de esas zonas de sismicidad doble. ¿Qué quiero que noten de esta figura? Lo primero, si miramos Chile, por ejemplo, vemos una zona de sismicidad doble muy clara y un espesor chiquito. Aquí en Centroamérica también lo mismo, una zona de sismicidad doble con un espesor pequeño. Mientras que si miramos Kuril, una zona de sismicidad doble con un espesor mayor, o Tonga con un espesor aún mayor. Y miren que desde el punto de vista sismológico, hay diferencias entre placas, entre las zonas de distribución en Centroamérica, Norteamérica, con estas
de Kuril o con estas de Tonga, por lo menos en el espesor de esa zona de sismicidad. Entonces, nosotros estudiamos 32 segmentos de placa, los que están marcados ahí en las flechitas, edades entre 10 millones a 150 millones de años, y en todas encontramos zonas de sismicidad doble. ¿Qué hacemos con estos datos? Pues empezamos a describir las características, entre ellas el espesor de la zona de sismicidad, ¿cierto? La separación entre la parte de arriba y la parte de abajo de la zona doble de sismicidad, y además tratamos de definir la profundidad máxima, que es la estrellita, de la zona de sismicidad doble. Eventualmente, esas dos zonas de sismicidad se van a estrellar y van a formar una sola zona, o simplemente se van a acabar los terremotos a esa profundidad, por lo menos por un tiempo. Pues por un rango de profundidad más bien, no tiempo. Entonces, esa predicción de esta estrellita la hacemos haciendo un ajuste de las curvas, esas curvas rojas y negras que vemos ahí, y donde estas se intersecten, pues definimos nuestra profundidad máxima de la sismicidad esperada. Entonces, cuando empezamos a mirar las características y los cambios de espesor, podemos ver unos patrones bien claros. Pues aquí estoy dibujando, graficando, en la figura a la izquierda, el espesor de la zona de sismicidad doble, medida entre la línea roja y negra de la figura anterior. Aquí espesor pequeño, acá en Japón espesor mucho más grande, y simplemente lo grafico en función de la edad de la placa. Es decir, cuántos años han pasado desde que la placa se formó en una dorsal. Y ustedes pueden ver que hay una correlación directa entre edad de la placa y el espesor de la zona doble de sismicidad. ¿Por qué? Pues porque esos procesos de deshidratación que pueden estar ocurriendo en esas placas tectónicas dependen de presión y temperatura. Como la placa más vieja es más fría, pues así mismo se va a demorar más en presentar sismicidad en la parte de abajo. Esta figura a la derecha muestra la profundidad máxima de la zona doble de sismicidad, ¿cierto? En función de un parámetro que se llama thermal parameter, que es un factor que involucra la edad de la placa, el ángulo de subducción y la temperatura. Por eso se llama parámetro termal. Entonces, ese parámetro termal nuevamente tiene una correlación directa. Es decir, al aumentar el parámetro termal, aumenta la profundidad de la zona doble de sismicidad. Se vuelve más profunda. Entonces, en Tonga, por ejemplo, que tiene un parámetro termal más alto, la sismicidad, esta doble zona de sismicidad puede llegar hasta los 300 kilómetros o más. Si ustedes lo ven acá, miren, acá esta zona doble en Tonga efectivamente llega hasta 300 kilómetros o incluso un poco más. O acá en esta figura se ve que ahí se empieza a cerrar esa curva. Entonces, miren que con la sismicidad podemos empezar a hacer interpretaciones de los procesos geológicos que han ocurrido en esas zonas de subducción y las diferencias que hay en el estudio de las zonas de sismicidad. ¿Qué más podemos hacer? Como ya tenemos sismicidad en la parte de arriba y en la parte de abajo de la placa, podemos preguntarnos, ¿hay alguna diferencia en el comportamiento de los terremotos en la parte de arriba de la placa y en la parte de abajo de la placa? En la parte de arriba y abajo de la zona doble sismicidad. Entonces vamos a estudiar algo que en sismología llamamos el valor B. Esta es una cuestioncita que dice qué significa el número de terremotos que uno esperaría tener depende de la magnitud. Normalmente uno tiene muy poquitos terremotos grandes, ¿cierto? En el último año creo que no ha habido ninguna magnitud 9, pero hay miles de terremotos de magnitud 5 y hay millones de terremotos de magnitud 2 y hay mucho más terremotos de magnitud 0. Lo que pasa es que no los vemos o no los sentimos. Pero ¿qué tantos terremotos hay por cada magnitud? Depende de este valor B. Entonces, si asumimos que hay, no sé, pongan aquí, 1 millón de terremotos de magnitud 2, si esperamos suficiente tiempo, va a haber un terremoto de magnitud 7 por acá, eventualmente. ¿Listo? Depende, ¿de qué depende? De la pendiente de esta curva. Entonces, si hay 100 terremotos de magnitud 2, debe haber 10 terremotos de magnitud 3 y debe haber un terremoto de magnitud 4 en un periodo de tiempo
razonablemente largo, obviamente. Pero miren la curva negra, o los puntos negros, miren que esos tienen un terremoto magnitud, 100 terremotos magnitud 2, por acá magnitud 3 ya no son, ya no son tantos, ya tienen menos, y miren que no alcanza a ver magnitud 7 en el mismo periodo de tiempo. Entonces, esa pendiente si la conocemos como el valor B. Si el valor B es pequeño, tiende a haber más terremotos grandes con respecto a los pequeños, y si el valor B es mucho mayor, pues hay menos terremotos grandes con respecto al número de pequeños. Es la pendiente de esta curva la que nos interesa. Entonces miremos qué pasa. Bueno, ¿y de qué depende ese valor B? Pues, este estudio del valor B lleva muchísimos años. Aquí solo hay unos ejemplos, pero hay miles de artículos dedicados a este valor B. El esfuerzo diferencial puede ser un factor importante, entonces dependiendo de las condiciones de los esfuerzos, aumenta o disminuye el valor B. Depende del régimen de las fallas, de la tectónica, si está en una tectónica distensiva o compresiva, el comportamiento del valor B varía. Si hay presencia de fluidos o cambios en presión de poros, también hay variación en el valor B. Por ejemplo, en zonas de inyección de agua asociadas a fracturamiento hidráulico, por ejemplo, se han notado cambios en el valor B por la presencia de esos fluidos. Entonces vamos a estudiar esos valores B. Estas son zonas de subducción. Esto es un artículo pues, de Wimmer y otros de hace ya bastante tiempo, donde estudian ese valor B. Y aquí lo estamos pintando en la zona de subducción, en varias zonas de subducción, en Alaska, en Manly, en Nueva Zelanda. Y los colores representan el valor B. Y miren que hay valores B, los rojos son valores B de 1.6 y los azules son valores B de 0.8. Y lo que ustedes ven es que los valores B más grandes, estos rojos de acá, generalmente se encuentran en la parte superior de las placas tectónicas y ocurren en las zonas donde hay deshidratación, donde ese olivino, esa serpentinita empieza a deshidratarse, la clorita empieza a deshidratarse. Entonces es muy similar a lo que veíamos, que decimos aquí, la presencia de fluidos o la presencia de un aumento de la presión de poros me puede generar cambios en el valor de B. Vamos a buscar esos cambios en el valor de B en nuestras zonas dobles de sismicidad. Aquí estoy mostrando un ejemplo de cómo calculamos ese valor B. Aquí están los datos, están en puntos rojos y negros. Los puntos rojos representan la parte de arriba de la zona doble de sismicidad, los puntos negros representan la parte de abajo de la zona doble de sismicidad. Y aquí les muestro, por ejemplo, Centroamérica y Sudamérica, y para Tonga, las diferencias. Miren, en la zona superior el valor B es mayor, un poquito mayor al de la zona de abajo en Centroamérica, mientras que en Tonga la diferencia es mucho más notoria. La diferencia entre los dos pendientes es mucho mayor. Entonces miren que en la zona de bajas, en la zona de abajo, en la zona negra, los valores B pues, se esperan terremotos más grandes con mayor posibilidad. Y si miramos a nivel global, lo que vemos es que en todas las zonas de solución que estudiamos, el valor B es siempre mayor para la parte superior de la placa o de la zona de doble sismicidad y es siempre menor para la de abajo. ¿Cómo interpretamos estos ejemplos? Pues lo primero es que pensamos que estos valores B altos que se observan en la zona roja, en la parte superior de la placa, están asociados efectivamente a la deshidratación. Esa deshidratación me genera cambios en la presión de poros, en la presencia de fluidos, y eso hace que el valor B sea mayor. En la parte inferior de la placa, donde la temperatura es más caliente y donde no necesariamente hay periodita hidratada, porque el agua no necesariamente llegó hasta profundidades de 40 o 50 kilómetros, nuestros resultados sugieren que efectivamente ese manto litosférico, esa parte de la placa tectónica, no está hidratada, que es una de las ideas contrarias a muchos de los modelos que hablábamos anteriormente. Entonces, en la parte inferior de la placa no creemos que haya procesos de deshidratación. El mecanismo tiene que ser diferente al de deshidratación en esa zona de solución. Voy a saltarme esta, pero aquí simplemente les quiero mostrar, por si alguien tiene interés, de cómo hacemos el cálculo de la incertidumbre en diferencias dependientes. Es un cálculo bastante sencillo, pero muy importante para estar seguros de que dos curvas son diferentes, dos pendientes son diferentes entre sí.
¿Y qué quisiera que recordáramos de esta presentación? Especialmente para los estudiantes. La pregunta que yo me he estado haciendo en los últimos años es, ¿cómo o cuáles son los mecanismos asociados a la presencia de terremotos en zonas de subducción, especialmente los terremotos más profundos, de 50 kilómetros para abajo? Si yo quiero responder a esa pregunta, y es lo que trato de mostrarles, tenemos que empezar a entender la geología, de dónde provienen las rocas, cuáles son los minerales que están involucrados, qué procesos espero yo que ocurran en esas rocas y en la placa oceánica que está subduciendo. Tengo que trabajar un poco en geoquímica porque, claro, esos minerales van a sufrir procesos metamórficos, van a generar información química que puedo observar en campo cuando actualmente hay exhumación y necesito poderlo relacionar a lo que yo observe en mis terremotos. Entonces, ¿cómo y cuándo ocurre ese metamorfismo? Finalmente, después sigue la geodinámica. ¿Por qué? Porque yo necesito entender muy bien las propiedades físicas de las placas tectónicas, necesito saber muy bien su temperatura, necesito saber bien cómo se comportan los diferentes minerales a diferentes condiciones de presión y temperatura. Todo eso tiene que ver con procesos geodinámicos y modelos geodinámicos que pueden ser más o menos complejos. Y finalmente, que es lo más divertido, necesito saber un poquito de sismología para estudiar esos terremotos. Entonces, eso es en lo que yo me enfoco, pero yo trabajo principalmente en esto, pero necesitamos entender todos estos procesos para responder esa pregunta importante pues, que creo que es importante eh, poder hacer. Y para los estudiantes o personas que están empezando en la investigación en geociencias, esto sería lo que yo les contaría. Si yo quiero entender, pongan ustedes su pregunta. ¿Qué debo realmente manejar? ¿Qué debo saber? ¿En qué debo concentrarme? Y esta lista puede ser mucho más larga, pero definitivamente si queremos eh, tener resultados que tengan impacto en las geociencias, creo que tenemos que ser mucho más amplios en los temas que manejamos, en los temas que estudiamos y tenemos que leer mucho más para ser mejores geocientíficos o científicos mucho más completos y espero que poco a poco vayamos mejorando en eso en el país. Quiero dejarlo ahí. Muchas gracias por estar acá, por escucharme y estoy abierto a preguntas. Germán, muchas gracias. Buenísima la presentación, muy interesante. Te agradecemos un montón. Te voy a ir leyendo las preguntas que han llegado hasta ahora al chat, ¿vale? Listo. Bueno, la primera dice, siguiendo las mismas explicaciones de la sismicidad en zonas de subducción, ¿cuál sería la explicación de la sismicidad en los nidos sísmicos? Bueno, yo creo que hay dos problemas importantes. La mayoría, si no todos los nidos sísmicos, están asociados a placas que están subduciendo. Pues, de cierta manera, se parecen mucho a cualquier zona de subducción. ¿Qué es lo interesante de esos nidos sísmicos? Que por alguna razón tienen una concentración de sismos inusual comparado con el resto de zonas de subducción del mundo. Entonces, el nido de Bucaramanga, por ejemplo, o el de Hindu Kush, o el de Rancha, cada uno de ellos parece tener características diferentes. El nido de Hindu Kush, por ejemplo, está asociado muy seguramente a la, digamos, a la torsión de una placa tectónica y probablemente una ruptura de esa placa tectónica donde se concentra entonces esa deformación. En Brancha, por ejemplo, uno puede ver la secuencia de rocas volcánicas que van cambiando en edad en la región y pues digamos, las rocas más jóvenes, volcánicas más jóvenes, están encima de lo que hoy es el nido de Brancha. Entonces, es probable que en esa zona esté generándose la ruptura de la placa tectónica, es decir, se está desprendiendo la parte de abajo de la placa tectónica y eso es lo que genere ese nido sísmico. El de Bucaramanga es un poco más complejo porque, primero que todo, es extremadamente pequeño.
y nuestras imágenes sísmicas hasta ahora no han tenido la resolución para definir qué es. Creemos que efectivamente hay una anomalía asociada probablemente a un montículo, una isla volcánica antigua que está subduciendo en la placa Caribe o Nazca, no sabemos, y que eso está asociado a la presencia de ese nido sísmico. Pero claro, estos nidos sísmicos tienen que tener tanto una característica asociada a la subducción como algo que permite esa concentración de los esfuerzos. Entonces, generalmente uno pensaría que debe estar asociado a algún tipo de ruptura o doblez de la placa, concentración inusual de fluidos para que estos puedan ocurrir en donde están ocurriendo. Gracias, Germán. Te paso la siguiente. Dice, a manera de resumen, ¿por qué se produce la doble sismicidad? Ya que es un concepto nuevo. Ok. El proceso de doble sismicidad se da básicamente por la siguiente razón. Si ustedes, veamos una imagen que nos pueda servir aquí de ayuda. Ahora acá está esta. Entonces miremos la figura de la derecha que está menos cargada. En la figura de la derecha tenemos una placa tectónica que empieza desde la izquierda y va subduciendo, ¿cierto? Toda esta zona que está aquí en gris es peridotita que está hidratada, es decir, olivino, serpentinita. ¿Sí? Y bueno, hay otros minerales también, hay talco, hay clorita, otros. Pero es una roca hidratada. A medida que se va profundizando, miren aquí, llega a una zona con mayor temperatura, ¿cierto? Por el lado de arriba está a más altas temperaturas, se empieza a calentar y por el lado de abajo también está muy caliente. La zona de la mitad es más fría. Entonces las curvas de temperatura de esas placas tectónicas tienen una forma de Z, si quieren. Es como, tiene una curva aquí donde la temperatura es alta acá. Si quieren vemos la figura de acá. Si ustedes ven las curvas de temperatura, entonces aquí está blanco, baja temperatura, y el blanco eventualmente da la curva y vuelve y sube, ¿cierto? Entonces la zona de la mitad de la placa está muy fría. Si está muy fría, aquí en la figura de acá, si está muy fría, no alcanza a deshidratarse. Necesita llegar a cierta temperatura para deshidratarse, perdón. Entonces, en esa zona, en el núcleo de esa placa tectónica, la temperatura es demasiado fría, no hay deshidratación. Entonces puede haber deshidratación en la parte de arriba y en la parte de abajo, porque ahí está la temperatura donde puede llegar a presentarse la deshidratación. ¿Por qué no todo el mundo está de acuerdo con ese mecanismo? Porque eso significa, por ejemplo, aquí en Tohoku, que durante la historia o la vida de esa placa tectónica, antes de llegar aquí a la zona de subducción, el agua tuvo que penetrar, tiene que haber agua para hidratar la periodita, tuvo que entrar 40, 50 kilómetros. Y eso no es tan sencillo. Hay unos modelos que sugieren que eso se puede hacer. No es tan sencillo de meter agua hasta 40 o 50 kilómetros de profundidad en una placa oceánica. Entonces, por eso algunos de nosotros creemos que el mecanismo de la zona de abajo no está relacionado con deshidratación, sino con otros procesos, como lo expliqué, pues, como algunos de los que les expliqué en la charla. Espero que eso haya explicado más o menos el concepto. Gracias, Germán. La siguiente pregunta dice, en algunas zonas de subducción se presenta un gap en la sismicidad, un rango de profundidades donde no hay sismos. ¿Cómo se explicaría esto? Un ejemplo clásico de eso, digamos aquí en Curil. Este ejemplo puede ser, esto es lo que creo la persona está preguntando. Aquí hay un hueco entre la zona de doble sismicidad que llega hasta aquí, hasta 200 kilómetros, y después vuelve y aparecen los sismos más abajo. En Chile, por ejemplo, ustedes ven acá, en Chile también hay un hueco grandísimo, entre 200 kilómetros y 600 kilómetros de profundidad. ¿Por qué es ese hueco? Bueno, se cree que, y por eso en esta figura están divididos en tres, se cree que el mecanismo de los terremotos superficiales, los rojos, es uno,
el mecanismo de los terremotos de profundidad intermedia, que son de los que hablé en esta charla, es otro. Puede ser deshidratación, puede ser thermal runaway. Y los terremotos más profundos tienen otro mecanismo. En general se cree que está asociado al proceso de estabilidad del olivino. El olivino a más o menos 600 kilómetros de profundidad, entre 400 y 600 kilómetros de profundidad, sufre un siguiente proceso metamórfico para convertirse eventualmente en perovskita. Entonces, esos procesos metamórficos que sufre el olivino generan cambios en los esfuerzos y generan sismicidad, aparentemente. Entonces, el mecanismo que explica los terremotos azules acá es diferente al de acá. Entonces, en placas jóvenes, cuando ya no hay más deshidratación, porque ya todo se deshidrató, entonces no hay sismicidad, y cuando finalmente llega a la zona de los puntos azules donde hay deshidratación por olivino, hay que, en metamorfismo del olivino, ahí puede haber nuevamente sismicidad. Entonces por eso hay ese gap en profundidad aparente. Cuando es aparente, es clarísimo en los catálogos, pues, pero esa es, digamos, una explicación sencilla del por qué. Aunque ninguno de los mecanismos lo conocemos, creemos que son diferentes entre los verdes y los azules. Gracias, Germán. Te paso la siguiente. Dice, ¿a qué profundidad empieza a fundirse la corteza oceánica en zonas de subducción? La corteza oceánica, realmente, si ustedes miran el detalle de lo que yo les estaba hablando, realmente la corteza oceánica no es la que se funde. La corteza oceánica está aquí, esta sería este color grisecito, Altered Oceanic Crust, ¿cierto? Esto de aquí y toda la litosfera está, miren las curvas, aquí están las curvas, ve, se me va a pasar, están en las curvas de temperatura, miren que aquí en el núcleo está más frío. Bueno, el caso es que cuando la placa tectónica llega a cierta profundidad, empieza a sufrir deshidratación. Lo que se funde generalmente no es la corteza oceánica, aunque parte de la corteza oceánica se funde. Cuando empieza esa deshidratación, el agua toca o entra en contacto con el manto que está aquí, en esa zona amarilla, digamos así, y ahí es que lo funde. Entonces, este manto que está a 1000, 1200, 1500 grados centígrados, cuando usted le pone un poquito de agua, se funde inmediatamente. Esa es fusión parcial por hidratación. Entonces, hay fusión parcial por decompresión, hay diferentes procesos, pero este proceso sería por inyección de volátiles. Al entrar el agua en contacto con este manto que está seco, lo funde rápidamente y eso es lo que siente. Entonces, la corteza muy seguramente se funde una parte, pero no mucho. Lo que pasaría ahí con esa parte de la corteza es que porque tiene menor densidad, se va a quedar en el camino y va a empezar a desprenderse de esta parte y aquí hay unos canales de conducción de material y ahí sí le tienen que preguntar a Carlos Zuluaga o a otras personas cómo funciona ese proceso porque este sí no lo sé. Listo, Germán, gracias. Te traigo una desde Facebook. Dice, Okay. ¿nos puedes dar una explicación de la sismicidad y el valor de B en zonas de fallas locales a nivel de la corteza? Sí, claro. Generalmente el valor B, perdona que estoy saltando muy rápidamente, pero voy a ir a la figurita. Generalmente el valor B es 1. ¿Dónde está aquí? Ay, perdón. Generalmente, miren aquí están los valores B. El valor promedio a nivel global es 1. Hay algunas zonas muy inusuales que tienen valores muy altos. Digamos, el Nieve Bucaramanga tiene un valor que está cercano a 2, está por acá. Y hay otras zonas que tienen valores B muy bajitos, como por ejemplo las zonas de abajo de las zonas dobles de distribución, las zonas volcánicas donde hay muchos fluidos, tienen valores B, valores B muy altos, pero hay otras zonas que tienen valores B muy bajitos asociados a zonas antiguas o zonas con fallas normales, por ejemplo. Entonces, normalmente es 1, esa es como la tendencia. ¿Qué significa que sea 1? Pues es bastante fácil. Hay un terremoto 7, hay 10 terremotos 6, hay 100 terremotos 5, hay 1000 terremotos 4 y así sucesivamente. Esa es la pendiente de 1, es esa, pues, lo hace fácil de recordar. Gracias, Germán.
La otra pregunta dice, la geología, la geoquímica, la geofísica y la geodinámica, ¿y qué otros elementos necesitas para una mejor interpretación de resultados? Digamos que yo creo que aquí lo importante es poderse adaptar a lo que uno empieza a encontrar. Eh, Como les digo, yo soy principalmente hoy en día un sismólogo, aunque pues, soy geólogo, soy educado como un geólogo, eh, pero en mi carrera principalmente he hecho cosas asociadas a sismología, pero he tenido que aprender computación desde cero. Yo no sabía programar y me tocó aprender mucha matemática porque lastimosamente no tenía las bases en ese momento de lo que se necesitaba. Después, recientemente he aprendido mucho más de geoquímica y ahora recientemente que estamos trabajando en otros aspectos, he empezado a aprender cosas asociadas con ingeniería sísmica y otros problemas que me parecen interesantes. Entonces, yo creo que hay que ser lo más completo posible para que cuando uno encuentre un problema, sepa dónde buscar las posibles soluciones. En la mayoría de los casos, alguien lo ha pensado y uno se puede guiar por eso, pero si uno no sabe dónde buscar ese tipo de información, puede quedar varado o puede hacer interpretaciones que son no tan completas o que tienen posibles sesgos porque pues, uno no puede conocerlo todo. Entonces creo que es aprender diferentes campos de las geociencias, de las ciencias en general. Yo supongo que pues, yo nunca he trabajado en eso, pero si uno va a hacer geobiología, tiene que saber mucho de geoquímica, pero tiene que también saber mucho de ADN y evolución y otras cosas que de pronto no son temas que siempre nos enseñan en la universidad. Entonces toca empezar a aprender solo, eventualmente. Excelente, Germán. Te voy a leer esta despacio porque está larga y de pronto yo me enredo. Dice, el valor B también está relacionado con el gradiente de temperatura. ¿En qué sentido? Si a profundidad de sismicidad intermedia, como el nido de Bucaramanga, el gradiente daría para obtener en supuesto mayores valores de B, ¿cómo puede abordarse el tema de transferencia de esfuerzo a esa profundidad de acuerdo a lo térmico? ¿Sí? Espera, a ver, ya, aquí lo encontré, aquí lo encontré. Ah, listo, listo. Ok, claro, esa es una de las grandes preguntas en general. No sé si estoy entendiendo bien el punto del gradiente. Eh, el gradiente dentro de la zona donde está el nivel de Bucaramanga, pues no lo sabemos muy bien. No sabemos si estamos en un gradiente muy repentino, muy rápido, pero sí el gradiente puede ser un punto importante para estudiar dónde puede haber o no terremotos. Entonces, voy aquí a saltarme rápidamente un momento. ¿Ustedes están viendo mi pantalla o solo o están viendo solo la Sí, presentación? sí, sí, estamos viendo tu presentación. Ah, bueno, no, pero sí quiero mostrar otra cosa. Ah, ok. Tienes que salir entonces Sí, del modo presentación. stop share. Ya voy a compartir toda mi pantalla. ¿Dónde está? Abajo. Abajo un botón verde, compartir pantalla. Miércoles. Mi computador está muy... Perdón, desktop. Voy a volverlo a hacer, qué pena. No, yo sé dónde dice, pero no me dice cuál. Ahí están viendo mi pantalla, ahora sí. Estamos viendo la presentación todavía. Listo. Pero ahora sí ven Sí, ahora sí veo tu el carpeta de computador. Dropbox. Listo. Entonces, no me acuerdo cuál es. Ok, este. Entonces, este es un terremoto profundo
pero este terremoto profundo ocurre en Wyoming, en una zona donde no esperaríamos tener ese tipo de terremotos. Y en esa zona, esta es una figura que muestra algo así, no es exactamente velocidad de cizalla, de la onda S, pero ustedes ven aquí una transición entre una zona muy caliente asociada a Yellowstone, etcétera, pues a Yellowstone, y las temperaturas en el cratón de Wyoming y pues los cratones que hay aquí a la derecha en los Estados Unidos. Esa transición entre una zona caliente y una zona fría, miren acá en visión, en corte, esa zona de transición es donde ocurren los terremotos. Y ha habido unos terremotos acá, varios terremotos en Utah, que son profundos, que están por debajo de la corteza, en el manto, efectivamente, pero siempre asociados a esos límites entre zonas muy calientes y muy frías. Ahí es donde la roca está lo suficientemente fría para que pueda fracturarse o pueda ocurrir el mecanismo, pero si está demasiado fría no alcanzaría a deformarse lo suficientemente rápido para generar un terremoto. Entonces, en esta zona es donde se encuentran esos terremotos. Es probable que en zonas como el Bucaramanga este tipo de cosas ocurran. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la resolución para hacer este tipo de mapas a esa profundidad en el Bucaramanga. Sí hay anomalías de velocidad, pero pues no son tan bruscas como estas de acá que les estoy mostrando. Listo, hermano. La siguiente dice, al momento de la erupción de un volcán, el movimiento sísmico que se genera podría tener relación con la resistencia de la roca. A ver. El momento de una erupción de un volcán, el movimiento sísmico puede tener relación con la resistencia de la roca. Pues, digamos, a ver, aquí creo que tenemos que separar dos cosas. Una, la erupción del volcán se da porque el magma está a cierta presión en profundidad y el peso de la roca encima no es lo suficientemente grande y eventualmente sale, no sé, como una Coca-Cola, si uno la bate mucho, pues eventualmente va a explotar, como Bart Simpson lo hizo alguna vez con su papá. Generalmente ahí se van a presentar terremotos durante la erupción, incluso antes, porque la presión es mucha. En la zona volcánica, los movimientos, los eventos sísmicos están asociados a las zonas donde las rocas se pueden fracturar. Muy cerca de la cámara magmática, la temperatura es demasiado alta y no se presentarían terremotos, pero un poquito alejado de esa zona, la temperatura es lo suficientemente fría como para que se puedan romper las rocas y se den eventos sísmicos asociados al movimiento del magma en el interior. Entonces, no sé si eso responde, si es exactamente lo que estabas preguntando, pero claro, en general uno va a tener eventos sísmicos en zonas donde puede, uno, acumular esfuerzos, dos, que haya esfuerzos tectónicos para acumular, y tres, que la roca se pueda fracturar. Entonces, si ustedes piensan, digamos, la relación más sencilla que yo podría pensar es el vidrio. El vidrio, uno tiene pues en la ventana, si uno le da un bolazo, pues se rompe en 1000 pedazos, ¿cierto? Y genera un sonido, ¡pah! Eso es una fractura. Pero el mismo vidrio, si uno lo pone a muy altas temperaturas, lo puede soplar y le puede hacer la forma que quiera, en la forma de la botella que quiera. Eso depende, en este caso, de temperatura. Entonces, en la Tierra eso está relacionado también con temperatura y presión. En el caso de la Tierra la presión también es importante. Pues en las zonas volcánicas los terremotos ocurren en las zonas donde pueden ocurrir, generalmente en zonas de falla, y se van a activar más o menos dependiendo del comportamiento de las cámaras magmáticas en el interior. Listo, hermano. Tú nos dices cuando te llamen a lavar loza, ¿listo? Porque hay Listo. hartas preguntas. Bueno. La siguiente dice, ¿en los límites de falla transformante también hay zonas de doble sismicidad? No, en general las fallas de transformación o los límites de placa de transformación, realmente no se debería llamar una falla transformante, pero los límites de placa de transformación tienen sismicidad que es muy superficial.
Entonces, digamos, el ejemplo clásico que a uno le dan en la universidad es que si uno mira la sismicidad en la falla de San Andrés, que es la falla asociada al límite de placas de transformación entre la placa norteamericana y la Pacífico, los terremotos están concentrados entre los 3 y los 15 kilómetros. Más, no hay casi terremotos más profundos de 15 kilómetros. ¿Por qué? Porque en esa profundidad la temperatura llega a ser como 300, 350 grados centígrados y el cuarzo que está en la corteza empieza a sufrir fusión parcial, se vuelve plástico y ya no tiene la capacidad de acumular sismos. Entonces, no, en estas zonas no esperaría no haber zonas de doble sismicidad. Listo. La siguiente. ¿El estudio de zonas de doble sismicidad es posible registrarlo en zonas de subducción plana? ¿Flat slab? Esa es una buena pregunta. Depende. Que yo sepa, no recuerdo haber visto una donde tuviera eso. Nosotros, pues hay varias razones por las que de pronto no se ha visto. Por lo menos en nuestro catálogo nosotros estamos interesados en zonas de subducción donde hubiera muchos terremotos, pero en esas zonas de subducción plana muchas veces la sismicidad es menos grande, no que no haya, sino que hay de menor magnitud, entonces no lo podemos ver a nivel global. Por ejemplo, en México, en esa zona plana, hay más que terremotos, aunque hay terremotos, hay principalmente terremotos, tremores no volcánicos o tremores tectónicos, y esos pues no los alcanzamos a ver con zonas de sismicidad. Y en Perú, por ejemplo, en esa zona plana, aunque hay sismicidad, la sismicidad se va a concentrar en cuando la placa vuelve a empezar a subducir. Entonces, en teoría uno debería esperar esa zona de doble sismicidad. Es posible que porque la placa está plana, los esfuerzos no sean tan grandes en la parte de abajo de la placa y por lo tanto no se vea. Pero es una buena pregunta, no sé la respuesta exactamente. Listo, hermano. La siguiente. Dice, ¿por qué el estudio no incluye las características de subducción del Pacífico colombiano, las cuales representan un riesgo latente para eventos generadores de tsunamis? Pues digamos que uno, porque no hay muchos terremotos grandes en esa zona. En Colombia, magnitud 5 más ocurre, pero ocurren generalmente muy profundos. Muy profundos quiere decir 170 kilómetros, 140 kilómetros. En el sur de Colombia ha habido varios terremotos de profundidad intermedia, magnitud 7 incluso, en los últimos 5 años o algo así. Pero una de nuestras condiciones para escoger una zona de sismicidad era el número de terremotos, que hubiera suficientes para uno poderlos localizar bien, y segundo, que no fuera tan compleja la zona de subducción. Y en Colombia es muy compleja la zona de subducción. Entonces, no tenemos tanta información de edad, no tenemos tanta información de las características del ángulo de la subducción. Si uno ve el modelo global de placas tectónicas, el SLAP 2.0, llega hasta 5 grados norte en Colombia y de repente se acabó la placa tectónica, lo cual claramente no es cierto, pero algo debe haber pasado, ¿cierto? Entonces, Colombia tiene pues una complejidad mayor y pues eso previene que uno pueda digamos, hacer un análisis cuidadoso. Lo que sí me gusta resaltar del trabajo es que cuando queremos estudiar la subducción, cualquier cosa que queramos estudiar de la subducción, siempre es bueno eh, trabajar, pues una zona está bien, pero siempre es bueno compararla con otras. Como les dije, la geología en principio debería ser igual, pero hay muchísimas variaciones en las diferentes zonas de subducción y si uno se vuelve un experto en una, pues no que esté mal, está muy bien, pero es bueno siempre ver qué es lo que pasa en otras situaciones, en otras placas tectónicas, en otras zonas de subducción, porque mucho de lo que vemos en una zona de subducción particular, pues tiene que ver con las condiciones particulares que tiene la placa tectónica que se produce. Y si no tenemos eso en cuenta, pues podemos
sobreinterpretar la información como si fuera un patrón global y es un patrón asociado a la edad de la placa, por ejemplo. Por decir una cosa. Entonces, eh, en Colombia hemos estado haciendo muchos trabajos en la zona de subducción, pero con datos locales, datos de la Red Sismológica Nacional, y seguiremos haciéndolos y hemos tenido unos resultados muy interesantes en varios aspectos. Pero digamos, a nivel global no tenemos suficiente información para hacer mucho trabajo con este tipo de zonas de subducción en Colombia. Listo, hermano. Te paso la siguiente. Dice espérame que el El estudio estudio de sismicidad en choque de dos placas continentales, ¿es diferente? Sí, claro. Digamos, el ejemplo clásico de un choque continental es Eurasia contra India, ¿cierto? La altiplanicie de Tíbet está asociada con ese impacto que ocurrió fue hace, no sé, 60 millones de años, o por el estilo, si no me equivoco, pero puede ser en poco menos. Antes de que ese choque existiera, había una zona de subducción en esa región. Esa placa, la placa que está asociada a India, antes era un océano, la zona de Tetis, y ahí había una zona de subducción. ¿Qué fue lo que pasó? Que eventualmente la zona de subducción continuó, y ahí el impacto continental. Cuando ocurre ese impacto continental, la placa que está subduciendo ya no tiene el empuje que necesitaba para continuar y eventualmente se desprende y ya no hay una subducción activa. Hay muchísima sismicidad. La litosfera continental en esa región es extremadamente gruesa, 5 kilómetros para arriba y fácilmente 80, 90, 100 kilómetros para abajo. Esa litosfera es extremadamente gruesa y hay otros tipos de terremotos ahí. Hay terremotos profundos como de 100 kilómetros, pero no están asociados a subducción. Son terremotos asociados a, a la litosfera continental de Eurasia, eh, que presenta unos terremotos curiosos muy parecidos al terremoto de Wyoming que les mostré hace poquito, que también ocurre dentro del continente a muy alta profundidad. Entonces el estudio pues sería distinto, pero claro, son temas que se han discutido mucho en mecanismos de terremotos profundos porque ahí en esa zona, por ejemplo, uno no esperaría tener mucha agua. Entonces la deshidratación no debería ser un mecanismo viable para los terremotos en Tíbet, los profundos en Tíbet, o el terremoto de Wyoming, que también ocurre como 80 kilómetros de profundidad. Entonces son diferentes los estudios, pero también va hacia la misma pregunta grande. Listo, hermano. La siguiente, no sé si ya la habías respondido cuando tocaste lo del nido sísmico. Ok, pues lo puedo decir rápidamente. ¿Cómo aplica lo expuesto al nido de Bucaramanga? En general, el valor B del nido de Bucaramanga es muy alto. Entonces, en principio no esperaría tener procesos de hidratación o deshidratación posibles, eso es cierto. Hay algunas dificultades en el valor de B del nido de Bucaramanga porque dependiendo del catálogo que uno utilice, ese valor B cambia bastante. Y el nido Bucaramanga tiene muchas características que son bien interesantes. O sea, Albert hace un par de días habló sobre eventos repetitivos reversos. Hay muchas cosas del nido Bucaramanga que son bien complejas y no las hemos entendido todavía. Y creo que hay mucho por trabajar. Entonces, hay muchas preguntas abiertas en ese nido y pues en los otros nidos también hay cosas bien interesantes para hacer. En este momento yo tengo un estudiante, Sofía Cubillos, que está trabajando en datos del nido Bucaramanga y hemos encontrado unos comportamientos bien interesantes de los eventos repetitivos que sugieren que lo que está ocurriendo en el nido Bucaramanga es que el mismo parche, la misma zona se está rompiendo todo el tiempo. Y eso pues tiene implicaciones en la deformación de las placas tectónicas y en el mecanismo de estos terremotos en particular. La siguiente pregunta la puedo responder. ¿Puedo hablar un poquito más fuerte? Sí, listo. Creo que lo estaban pidiendo desde el principio, pero nos dimos cuenta al final. Ah, ok. Todo el mundo se lo perdió. Todos saben que cuando tú hablas toca ponerle todo el volumen al pico. Bueno.
Ok, y lo siguiente de esa pregunta es, bueno, ¿cuál es la razón del terremoto de los terremotos en el nido de Bucaramanga? Para mí, en este momento, yo creo que el mecanismo está asociado a un proceso de, de fricción muy parecido al thermal runaway, donde hay deformación dúctil en el nido de Bucaramanga constantemente, y esos parches que les estaba hablando con un estudiante, esos parches es donde cuando hay suficiente deformación, ahí se presenta el terremoto y generalmente se presenta en una zona muy limitada. Es decir, son fallas relativamente pequeñas, de 1 kilómetro máximo. Entonces, esos terremotos están, digamos, concentrados en esa zona tan pequeña porque hay muy pocas fallas donde finalmente se puede deformar la roca y el resto de la zona de Bucaramanga es una zona dúctil. Esa sería mi interpretación de lo que ocurriría en el Nido Bucaramanga. Pero claro, vemos que faltan más evidencias para fortalecer ese concepto y en eso estamos trabajando. Ok, ¿por qué la intensidad sísmica es logarítmica? Un terremoto de intensidad 6 es 10 veces mayor que una intensidad 5. Diferencia entre intensidad y magnitud. Ok, esto, lastimosamente, mis estudiantes de geofísica les va a tocar en el parcial alguna pregunta así. Hay que diferenciar entre intensidad y magnitud. La magnitud es en teoría, está asociado al tamaño de la falla y a cuánto se movió la falla. Entonces, no sé, un terremoto de magnitud 6 típicamente tiene unos 10 kilómetros de longitud y la falla se movió 50 centímetros. Un terremoto de magnitud 5 tiene 3 kilómetros de longitud, son bastante más pequeños, y la falla se mueve 15 centímetros. Un terremoto 4 tiene 1 kilómetro, un terremoto 2 tiene 100 metros, un terremoto 0 tiene 10 metros, un terremoto -2 tiene 1 metro, un terremoto -4 es del tamaño de mi mano. Entonces, eso es magnitud. No tiene nada que ver con qué tan fuerte o blandito se mueve el terreno. La intensidad es qué tanto se mueve la superficie de la Tierra con un terremoto. Normalmente, uno esperaría que entre más lejos esté del terremoto, pues la intensidad va a ser menor. A pesar de que el terremoto es el mismo, la intensidad es menor, simplemente porque está más lejos del terremoto. Entonces, cuando yo hablo, si me hago cerca del computador, ustedes escuchan, y si me hago lejos del computador, ustedes no me escuchan. Entonces, eso es intensidad. Esa es la diferencia entre estos dos. Ahora, ¿por qué la escala logarítmica en la magnitud, no en la intensidad? En la magnitud, lo que pasa es que, como les decía, el terremoto 6 es de 10 kilómetros de grande, del lado, pues es un circulito de 10 kilómetros, y el terremoto 5 es de 3 kilómetros. Entonces, el área que ocupa el terremoto 6 pues es 10 por 10, 100 kilómetros cuadrados, mientras que el área del 5 es apenas 9. Entonces, terremoto 5, cuando uno, además de eso, le incluye el desplazamiento, la energía del terremoto 5 no es un poquito menos, es 30 veces menos, de hecho, en términos de energía. Entonces, eso es la razón por la que definimos magnitudes con esa escala. Nosotros lo ponemos en números 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10, o hasta 12, o hasta donde quiera, y puede ir hacia el negativo también. Pero, digamos, los sismólogos hablamos pues hablamos menos en términos de magnitud tipo escala Richter, sino hablamos en momento sísmico, que es la energía. Y ahí es donde sí, pues la diferencia en energías entre uno y otro es tan grande que nos toca utilizar una escala logarítmica para que quepa dentro de la figura. No sé si hay más. Te traigo una desde Facebook. Dale. Dice, en resumen, ¿en dónde se generan sismos de mayor intensidad? ¿En zonas de subducción cerca a márgenes continentales o en zonas oceánicas de subducción? Otra vez. ¿En dónde se generan sismos de mayor intensidad? ¿En zonas de subducción cerca a márgenes continentales o en zonas oceánicas de subducción?
Depende de lo que definas como más grande. Mm, el terremoto más grande en la historia, digamos, instrumental de, de la Tierra fue el terremoto de Chile, 9.5, 9.6. Esa es una subducción entre una placa oceánica Nazca y una placa continental Suramérica. El que le sigue, si no me equivoco, es el de Alaska, que es la placa Pacífico por debajo de la placa, uy, esa debe ser la euroasiática. Eh, las dos son oceánicas en ese punto y pues es más o menos grande. Después de pronto le sigue Japón o de pronto le sigue el de Indonesia del 2004. Entonces, digamos, en cuanto a la magnitud máxima, el que más grande ha sido el de Chile, que es continente océano. Pero, digamos, en cantidad podría ser, digamos, están cerca, pero ni tan cerca. Eh, en Japón, Tohoku fue 8.8, por ejemplo, un tsunami gigantesco. Eh, Sumatra, pues fue bastante grande, fue el más largo de todos, 1500 kilómetros de longitud, algo por el estilo. Entonces, creo que no hay una, digamos, creo que no es simplemente si es continente océano, continente oceánico, 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 lo que define la magnitud máxima. Creo que hay otros parámetros ahí importantes que de pronto no son tan fáciles de definir. Depende mucho del ángulo de la subducción seguramente, depende de el material que ha sido erosionado hacia la zona de subducción, que seguramente ayuda a lubricar o a no lubricar una falla, no sé, debe haber muchos parámetros. Creo que esa pregunta la han tratado de responder, pero no creo que haya una respuesta muy clara todavía. Listo, Germán. No quiero abusar de tu tiempo. Quedan un par de preguntas. ¿Ya te están esperando los platos o puedes responderlas? No, no, se puede, se puede. Listo. Queda, espérame. Dice, mencionó los tremores tectónicos y volcánicos. ¿Cuál es la diferencia que existe entre ellos? Ok, normalmente creo que los temores originalmente fueron definidos en zonas volcánicas. Son sismos con unas características bien particulares eh, que ocurren en ciertas épocas de la historia volcánica o de la historia de un volcán. Entonces, dentro de ellos, por ejemplo, tenemos unos sismos tipo tornillo en Galeras, hay otros sismos, pero son sismos relativamente pequeños que tienen unas características muy curiosas de periodicidad, no son, no se pueden detectar fácilmente ondas P, ondas S, tienen duraciones muy largas, entonces son comportamientos, digamos, diferentes a lo de la sismicidad clásica normal. Entonces, eso es en los volcanes. Eso le llamaron en su momento tremores, y simplemente se llamaban tremores. En el 2000, espérame que en el 2002, un sismólogo japonés descubrió unos sismos en la placa que está subduciendo por debajo de Chukoku, de la isla de Shikoku en Japón, y estos eran muy diferentes a los terremotos típicos de subducción de Japón. También tenían duraciones muy largas y eran muy profundos, entonces no eran volcánicos, sino que eran tremores digamos, similar en el comportamiento de los tremores volcánicos, pero estaban ocurriendo en la zona de subducción. Entonces él los llamó tremores, si no me equivoco, él fue el que le puso tremores no volcánicos para diferenciarlos de los volcánicos. Más adelante se empezaron a dar cuenta que efectivamente estaban ocurriendo en la parte superior de la placa que estaba subduciendo, no solo en Japón, sino en Cascadia, en México, en casi todo el mundo, ya se han encontrado en Ecuador, en la parte sur de Chile, en todo lado donde uno busque, ahí están. Y de hecho, nosotros hemos visto algunos aquí en Colombia asociados seguramente a, a las fallas corticales colombianas. Pero en algún momento decidieron dejar de ponerle el nombre no volcánico porque pues suena como raro decirle no y darle una característica, entonces los empezaron a llamar tremores tectónicos para decir que no son volcánicos. Entonces yo estoy utilizando esa terminología. Pero digamos, el comportamiento es parecido, pero ya digamos, toda la física, todos los procesos que están asociados a esos tremores
tectónicos y los temblores volcánicos son completamente distintos. Listo, hermano. No sé si quieres leer la última pregunta que está ahí en el chat porque es larga, pero creo que es bastante interesante para todos los que estamos acá. Listo. Ahorita, Dale. no sé si esto desvía la presentación. En causa anterior la interpretación, el 15 de abril ocurrió un sismo en Mompox. Sí, con una profundidad de 59 kilómetros. ¿De acuerdo? Este evento se puede asociar. Es una muy buena pregunta. Nosotros pues, en colaboración con el Servicio Geológico, pero con un estudiante que trabaja, que está haciendo la tesis de maestría conmigo, hemos estado trabajando en localizaciones cerca a la zona de Mompox y estamos mirando en detalle este terremoto. Vamos a empezar a mirarlo en detalle. Aquí hay, digamos, esa profundidad es muy curiosa. ¿Por qué? Porque si este terremoto ocurre en la placa continental, estaría ocurriendo en la parte, en el manto de la placa suramericana. O sea, se parecería mucho al terremoto de Wyoming que les había contado. Entonces, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que, como varios hemos dicho en diferentes ocasiones, ahí debe estar una placa, o la placa Nazca, o la placa Caribe, deben estar por ahí, porque digamos, se acabó a 5 grados norte de la placa Nazca, pero pues no debió haber desaparecido así nomás. Y la placa Caribe en algún momento estuvo subduciendo por debajo de Colombia. Entonces, yo, por lo menos esta es mi interpretación, ahí podría estar una placa tectónica que estaba subduciendo y que probablemente no esté muy activa porque pasa lo mismo que pasa con India y Eurasia. El choque continental entre la placa del norte de Sudamérica y el bloque de Chocó-Panamá, antes que era una subducción, ya hoy en día no es una subducción, entonces está la placa por ahí, pero pues no se está moviendo mucho. Entonces, si el terremoto es 59 kilómetros y de pronto es un poquito menos, entonces uno podría creer que es eh, en la placa continental suramericana. Si es 59 kilómetros y de pronto un poquito más, uno podría pensar que es la primera evidencia de una placa que está subduciendo por debajo del norte de Sudamérica, que podría ser Caribe o Nazca, no sé. Eh, pero en cualquiera de los dos casos es un evento muy interesante porque nos puede ayudar a solucionar grandes preguntas que todavía tenemos sobre la distribución de las placas tectónicas en el norte de Sudamérica. Pues varios de nosotros, digamos, los que hemos trabajado en esto, no todos estamos de acuerdo en la interpretación. Y si somos capaces de trabajar con detalle en este terremoto, creo que podemos por lo menos descartar algunos modelos que estén mal, incluyendo el que yo había planteado antes. Ya me he equivocado. Listo, man, gracias. Te dejo la última que traemos de Facebook. Dice, ¿bajo qué método se pronostica los periodos de retorno refiriéndome a los terremotos catastróficos y respecto a qué variables dependerá? Uy, si la anterior no se iba a desviar del tema. Hay diferentes formas. Digamos que uno podría utilizar, por ejemplo, el valor B. Voy a volver a, no sé, todavía estoy compartiendo en pantalla. Sí, Si señor. uno utiliza el valor B, voy a poner cualquiera de estos valores B. Este. Si uno utiliza un valor B, digamos, estos son terremotos y esto es magnitud, ¿cierto? Yo calculo el valor B a partir de, no sé, 100 años de datos que yo tenga. Tengo magnitud de 0 por acá, magnitud de 5 por acá. Entonces, cada 100 años yo tengo magnitud 5 aproximadamente. Si yo extrapolo esto y digo, listo, si sigue la tendencia, yo puedo llegar al magnitud 7. En 100 años debería haber 0.01 veces un magnitud 7. Pues eso significa que en 1000 años o en 10.000 años debería haber un magnitud 7. Esa es una forma de hacerlo. No es la mejor forma, pero es una posibilidad. Cuando uno tiene el fracturamiento hidráulico, hace esto, uno tiene una información muy precisa por acá y uno podría hacer una extrapolación de hasta qué magnitud yo esperaría tener en los próximos 5 años o 10 años o 1000 años. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad muy distinta es utilizar la información de
la información geológica. Pues hay gente que trabaja en paleosismología. En Colombia no tenemos muchos, pero hay varias personas que trabajan en paleosismología. En la Universidad del Norte tenemos a alguien, hay una colombiana que está trabajando hoy en día en España, que también ha trabajado en paleosismología en varias regiones del mundo. Y uno lo que puede hacer ahí es mirar los registros en las rocas recientes del cuaternario geológico, digamos, mirar capas que hayan sufrido alteraciones y que uno interprete que están asociadas a sismos, les calcula la edad con carbono 14 o algún otro método y mira cuántos eventos hay en los últimos 10.000 años, 100.000 años. Y con eso saca un promedio y dice, listo, un evento muy, muy grande va a ocurrir cada aproximadamente. Este aproximadamente es peligroso porque no significa que cada 100 años va a ocurrir, sino que hay una probabilidad de que ocurra en 100 años, pero puede demorarse 200 o puede ocurrir en 50. Es probabilístico todo esto. Y finalmente uno podría utilizar, por ejemplo, los datos de GPS, que es lo que está haciendo hoy en día Héctor Mora y otras personas en el servicio geológico. Con los datos de GPS uno ve el desplazamiento de los bloques, ¿cierto? En esos bloques, cuando uno está lejos, uno ve los desplazamientos totales y en las zonas cerca de las fallas el desplazamiento es cero. Entonces uno está acumulando los esfuerzos ahí. Cuando eventualmente uno va sumando cuánto se está moviendo las placas y en las zonas de falla que no se está moviendo, eventualmente hay un acumulado de cierta cantidad de metros que le faltan por desplazarse. Los bloques no se van a quedar estáticos todo el tiempo. Entonces puede que con eso uno pueda decir, listo, se ha acumulado suficiente para un terremoto de magnitud 7 o 8 o 6, lo que sea. Esto hay muchos ejemplos, por ejemplo en California, un trabajo de Yuri Fialco y varios que hicieron algo muy similar a lo que estoy planteando acá. Y eso se podría hacer. ¿Qué es lo que pasa? Todos los métodos tienen sus limitaciones, inclusive varios de los que les presenté, porque no necesariamente los 7 metros se van a liberar en un solo terremoto. Primero, es una posibilidad, aunque generalmente lo trataré de hacer, pero hay fallas que, por ejemplo, se desplazan asísmicamente. Pues eso también puede ocurrir. La falla de San Andrés entre Parkfield y la parte de arriba del norte no tiene acumulación de desplazamiento porque se mueve asísmicamente. Entonces uno va no me acuerdo cómo se llama el pueblito, pero uno va y uno ve que las calles se han doblado sin terremotos, simplemente se han torcido porque la falla está pasando por ahí y se está moviendo sin terremotos, se está moviendo asísmicamente. Entonces hay varias herramientas para hacer esto. Listo, Germán. No, pues muchísimas gracias. Creo que ya cubrimos todas las preguntas que nos hicieron hoy. Entonces, agradecerte un montón por habernos acompañado todo este tiempo y agradecerle pues a todas las personas que se conectaron y que permanecieron hasta este momento. Germán, ¿podemos subir la presentación al canal? Claro que sí. Claro que Listo, sí. listo. Mil gracias. Entonces, no, nada, Germán, que pases buena noche y muy buena noche para todas las personas que nos acompañaron. Recuerden que mañana arrancamos a las 11 de la mañana con la conferencia. Germán, gracias. Un abrazo fuerte. Lo mismo, muchas gracias a todos por estar acá. Y pues, cualquier pregunta o comentario adicional que tengan, me pueden enviar un email. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena noche para todos. Que estén muy bien.